Mi madre me hizo dar mi apartamento a mi hermana, embarazada tras la muerte de mi prometida. Todo empezó con mi madre y mi hermana menor, quienes desde siempre han sido un dolor de cabeza. Mi hermana que está embarazada y mi madre me han echado la culpa de algo que, honestamente, no creo que sea mi culpa. Soy un hombre de 25 años y mi hermana tiene 22. Está de 6 meses de embarazo, y desde que éramos niños siempre ha sido la favorita de mi madre. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Cuando él estaba vivo, las cosas eran bastante tolerables en casa. Yo tenía a mi papá para respaldarme y mi hermana tenía a mi mamá. Aunque no puedo decir que yo era el favorito de mi padre. Él se daba cuenta de cómo mi madre favorecía a mi hermana, así que trataba de equilibrar las cosas. Pero después de su muerte todo se desmoronó. Mi madre, aunque seguía siendo una figura presente en nuestras vidas, se convirtió en una persona muy distante conmigo. Siempre tuve la sensación de que me descuidaba emocionalmente, y aunque tuve el apoyo de mis abuelos, no era lo mismo que tener a un padre. Mi madre dejó muy claro que no quería vivir con mis abuelos, aunque seguía dependiendo de ellos económicamente. Mi padre, que era veterinario, nos había dejado una situación económica bastante decente, pero cuando él falleció, mi madre tuvo que conseguir un trabajo en ventas, gracias a los contactos de mi abuelo. Lo irónico es que durante años pensé que ella había logrado sacarnos adelante por sí misma. Sin embargo, hace poco, descubrí que mi abuelo había estado financiando casi todo. Mi madre siempre insistió en que quería ser independiente. Pero ¿cómo puedes llamarte independiente si sigues tomando dinero de tus padres? Crecí sintiéndome aislado y emocionalmente desatendido. Intenté muchas veces mudarme con mis abuelos, pero cada vez que lo mencionaba, mi madre me manipulaba emocionalmente para que me quedara. Era demasiado joven para darme cuenta en ese momento, así que siempre acababa cediendo. Mientras tanto, mi hermana se aprovechaba de la situación, sabiendo que nuestra madre siempre la respaldaría en todo. Las cosas cambiaron cuando conseguí mi primer trabajo. Después de graduarme de la universidad, finalmente pude ganar mi propio dinero y no depender de mi madre. Ahorré lo suficiente para poder mudarme y lo hice tan rápido como pude. Desde entonces, me mantuve alejado de mi familia y las cosas estaban bastante bien. Hasta hace poco vivía con mi prometida María. Nos conocimos en la universidad y empezamos a vivir juntos hace 2 años. Ella era el amor de mi vida y nos comprometimos hace 3 semanas. Pero entonces ocurrió lo impensable. María falleció en un accidente en el trabajo y todavía no puedo asimilarlo. Estoy devastado. Al principio mi madre fue muy considerada conmigo. Después del funeral, me llamaba todos los días para ver cómo estaba, lo que me parecía un gesto muy amable. Pero pronto descubrí que todo eso era solo una preparación para una gran petición. Hace una semana mi madre vino a visitarme. Después de una pequeña charla para ver cómo estaba, finalmente llegó al punto. Me dijo que ya que María había fallecido, y yo ahora tenía mucho espacio en el apartamento, quería que mi hermana embarazada se mudara con su novio. Al parecer su novio estaba viviendo con sus padres, y no querían buscar un nuevo lugar, ya que mi apartamento les parecía perfecto. Mi madre ya daba por hecho que yo aceptaría su propuesta. Me presentó la idea como si me estuvieran haciendo un favor. Al permitirme quedarme en mi propio apartamento mientras ellos se mudaban, lo más absurdo fue que ni siquiera habían venido a hablar conmigo en persona. Enviaron a mi madre para hacer el trabajo sucio. Pensaron que como María ya no estaba, yo no necesitaría tanto espacio. Fue tan insensible. Estaba tan en shock que no pude reaccionar de inmediato. Pero con calma, le pregunté a mi madre por qué mi hermana y su novio no habían venido a hablar conmigo directamente. Ella me dijo que mi hermana estaba demasiado cansada por el embarazo y que no se sentía con fuerzas para tener una conversación tan pesada. Mi madre incluso insinuó que, dado que yo estaba de duelo por María, el apartamento estaría lleno de recuerdos dolorosos y que quizás querría mudarme pronto. Obviamente todo eso era solo una excusa. Le dije a mi madre que no le cedería el apartamento. Para mi sorpresa no discutió y se fue, pero no se quedó ahí. Al día siguiente, mi madre y mi hermana aparecieron juntas en mi apartamento. Esta vez mi hermana se esforzó por convencerme de que la dejara mudarse, diciendo que estaba exhausta por el embarazo y que realmente necesitaba el lugar. Incluso se ofreció a compartir el apartamento conmigo
Ni por un segundo. Pensaron en lo insensibles que estaban siendo, pidiéndome esto, mientras aún estaba de duelo por la muerte de mi prometida. Finalmente decidí ceder. No lo hice por bondad, ni porque pensara que tenían razón. Simplemente no tenía la energía para seguir lidiando con ellos. Terminé mi contrato de arrendamiento con el propietario y me mudé con todas mis cosas, dejándoles el apartamento a ellos. Después de mudarme pensé en ir a un hotel, pero tenía demasiadas cosas conmigo. Así que decidí ir a casa de mi abuelo. Mi abuela falleció hace 3 años y desde entonces él ha estado viviendo solo. Compró una casa en las afueras de la ciudad, lo cual era perfecto para mí. Mi abuelo ha sido uno de los pocos que realmente me han apoyado después de la muerte de María, y lo hizo sin ningún tipo de agenda oculta. Sin embargo, él no sabía nada sobre cómo mi madre y mi hermana me habían manipulado para que les diera el apartamento. Solo se enteró cuando llegué a su casa con todas mis cosas y le conté lo que había pasado. No tenía intención de causar ningún drama. Simplemente le estaba contando la historia. Le expliqué que había decidido mudarme y que, hasta entonces, planeaba quedarme con él. Pero mi abuelo se indignó al escuchar cómo me habían tratado. No podía creer lo insensibles que habían sido mi madre y mi hermana. Les conté cómo habían hecho comentarios sobre que yo tenía demasiado espacio ahora que María se había ido, lo que lo enfureció aún más. Aunque no esperaba que hiciera nada al respecto, mi abuelo decidió tomar cartas en el asunto. Me dijo que ya había hecho suficiente por mi madre y mi hermana y que era hora de que ellas se valieran por sí mismas. Así que cortó todo el apoyo financiero que les había estado dando. Me sorprendió descubrir que no solo había estado apoyando a mi madre durante nuestra infancia, sino que incluso hasta el día de hoy seguía manteniéndolas financieramente. Poco después, empecé a recibir mensajes de mi madre y mi hermana acusándome de haber manipulado a mi abuelo para que dejara de darles dinero. Dijeron que yo había causado todo esto a propósito. Pero lo único que había hecho mi abuelo fue bloquear sus tarjetas y enviarles un mensaje diciendo que no les daría más dinero. No tenía idea de que ellas seguían dependiendo de él económicamente. Resulta que durante años, mi madre no había gastado ni un centavo en criarnos. Todo el dinero que ganaba lo usaba para ella misma, su maquillaje, su ropa, sus vacaciones. Mis abuelos fueron los que realmente nos criaron con su dinero. La parte más irónica de todo esto es que, mientras mi madre me hacía creer que estaba sacrificándose por nosotros, en realidad todo el dinero que mi padre había dejado para nosotros seguía intacto gracias a mis abuelos. Mi madre había sido completamente dependiente de mis abuelos desde siempre y aún después de la muerte de mi padre, en lugar de asumir su responsabilidad, utilizaba el dinero de mis abuelos para mantener su estilo de vida. El dinero que mi padre había dejado para mi hermana y para mí que él mismo había dispuesto antes de morir fue intocable hasta que cumplimos los 18 años. Mis abuelos, siendo personas sabias, decidieron que no tocarían ese dinero y se harían cargo de nosotros mientras pudieran. Y honestamente, menos mal que lo hicieron, porque de lo contrario, mi madre hubiera despilfarrado ese dinero en sí misma. También al descubrir todo esto, mi abuelo se enfureció. No solo por lo mal que me habían tratado, mi madre y mi hermana, sino por el hecho de que durante años él había sido el sostén económico de una persona que no había mostrado ningún tipo de gratitud ni sentido de responsabilidad. Finalmente decidió cortarles los fondos. Y la verdad, aunque inicialmente no me sentía cómodo con la idea de que mi abuelo tomara esa medida tan drástica, ahora pienso que fue lo correcto. Tras cortarles el apoyo financiero, mi madre y mi hermana empezaron a difamarme por todas partes. Publicaron en las redes sociales, contando una versión distorsionada de los hechos, afirmando que yo había manipulado a mi abuelo para que dejara de darles dinero. Según ellas, todo esto había sido un acto malicioso de mi parte, para vengarme por lo del apartamento. Por supuesto, todo era mentira. Mi abuelo dejó bien claro que fue su propia decisión y que yo no tuve nada que ver con ello. Pero eso no les importaba. Ellas solo querían que la gente pensara mal de mí. Y funcionó al menos temporalmente. Algunos familiares comenzaron a enviarme mensajes diciéndome lo terrible que era por hacerle esto a una mujer embarazada y por aprovecharme de mi abuelo. Me estaban crucificando por algo que ni siquiera era mi culpa. A pesar de estar de luto por María, tenía que soportar todo este drama innecesario. En medio de todo esto, recibí mensajes de amigos cercanos y primos que sabían la verdad, quienes me mostraron su apoyo.
Ellos sabían que no era el villano de la historia y se dieron cuenta de lo injusto que era. Que me culparan. Mis abuelos también estuvieron de mi lado y mi abuelo, con la dignidad que lo caracteriza, no respondió a las acusaciones de mi madre y mi hermana. Decidí que no iba a caer en su juego. No iba a defenderme en las redes sociales, ni a explicar la verdad a quienes no querían escucharla. Ya estaba lidiando con la pérdida de María, y lo último que necesitaba era gastar energía en defenderme de acusaciones falsas, así que simplemente bloqueé a mi madre y a mi hermana en todas partes. Aunque corté contacto con ellas, seguían hablando mal de mí, según lo que me contaban algunos amigos. Mi hermana seguía victimizándose, asegurando que yo la había dejado sin recursos mientras estaba embarazada y que todo lo que quería era un lugar donde pudiera criar a su hijo. Claro, omitiendo completamente el hecho de que se habían aprovechado de mí y de la situación en la que estaba, tras la muerte de María, pero la verdad es que ya no me importaba lo que dijeran. Estaba decidido a seguir adelante con mi vida. Pasaron algunas semanas y empecé a recibir ofertas de trabajo en otras ciudades. Como ya había planeado mudarme antes del incidente con el apartamento, decidí aceptar una de estas ofertas. Mudarse me pareció la mejor manera de dejar todo este drama atrás y empezar de nuevo. Mi abuelo estuvo de acuerdo y me apoyó en mi decisión. Finalmente me mudé a otra ciudad. Durante las primeras semanas fue difícil adaptarme. Extrañaba a María, extrañaba a mi abuelo, y aunque no lo quería admitir, extrañaba también la familiaridad de mi hogar, pero sabía que este cambio era necesario para sanar y seguir adelante. Con el tiempo, empecé a disfrutar de mi nuevo trabajo y de la independencia que venía con mi nueva vida. Seguí en contacto con mi abuelo y ocasionalmente volvía a visitarlo. Durante una de esas visitas, me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado toda la situación. Me recordó que no debía sentirme culpable por haberme distanciado de mi madre y mi hermana, porque ellas nunca me habían tratado como merecía. Mi madre y mi hermana, mientras tanto, seguían en la misma situación. Según lo que escuchaba, mi abuelo había mantenido su decisión de no volver a financiar su estilo de vida. Y aunque intentaron varias veces pedirle que reconsiderara, él se mantuvo firme. Ellas ahora estaban obligadas a valerse por sí mismas, algo que nunca antes habían hecho. Después de 3 meses en mi nuevo trabajo, finalmente empecé a sentir que la vida estaba volviendo a su cauce. Aunque seguía extrañando a María todos los días, también sentía que estaba avanzando. Mi nueva ciudad me ofrecía oportunidades que nunca había tenido antes, y mi trabajo me mantenía lo suficientemente ocupado como para no pensar demasiado en el pasado. Sin embargo, aún recibía, ocasionalmente, mensajes de algunos familiares que no entendían toda la situación. Me seguían diciendo que debía reconciliarme con mi madre y mi hermana, que debía pedirles disculpas, y que la familia era lo más importante. Yo sabía que para estas personas, lo que contaba era la imagen de unidad familiar, sin importar las dinámicas tóxicas que estuvieran ocurriendo. Tras bambalinas, decidí que no les debía nada. No necesitaba disculparme por algo que no era mi culpa, ni necesitaba mantener relaciones con personas que no me respetaban, ni me valoraban. Ya había sufrido bastante por años, con la manipulación emocional de mi madre, y no iba a permitir que continuara afectándome. Me centré en construir una vida que me hiciera feliz, algo que también habría querido María para mí. Con el tiempo, me fui distanciando aún más de la situación. Mi abuelo seguía siendo mi mayor apoyo, y su decisión de cortar el financiamiento a mi madre y a mi hermana había resultado ser la mejor. Ellas habían intentado victimizarse y ganar simpatía, pero la realidad era que, sin el apoyo económico de mi abuelo, se vieron obligadas a crecer, aunque fuera a la fuerza. Poco a poco las cosas se fueron calmando. Mi madre y mi hermana dejaron de atacarme públicamente en redes sociales, y aunque algunos familiares seguían creyendo en su versión de los hechos, la mayoría de las personas cercanas a mí sabían la verdad. Y para ser honesto, eso era todo lo que me importaba. No volví a tener contacto con mi madre ni con mi hermana. Para mí el capítulo con ellas estaba cerrado. Habían demostrado lo poco que les importaba mi bienestar y, aunque el lazo de sangre es importante para algunas personas, para mí no lo era. Si venía acompañado de toxicidad y falta de respeto, a medida que mi nueva vida se estabilizaba, comencé a pensar en el futuro. Recordaba constantemente
los planes que había hecho con María y, aunque me dolía saber que nunca los llevaríamos a cabo juntos, también me di cuenta de que tenía la responsabilidad de vivir mi vida al máximo tal como lo habíamos planeado. Si ella estuviera aquí, sé que estaría orgullosa de mí por cómo había manejado toda la situación y por haber seguido adelante a pesar del dolor. La pérdida de María nunca dejará de doler, pero encontré consuelo en la idea de que en espíritu siempre estará conmigo. La vida continúa. Y aunque me llevó tiempo aceptar esta realidad, poco a poco comencé a sanar. Ahora, después de todo lo que ha pasado, miro atrás y me doy cuenta de lo mucho que he crecido. No solo aprendí a lidiar con la pérdida, sino también a poner límites claros en mis relaciones familiares. La toxicidad familiar es algo de lo que muchas personas no hablan, pero es real y puede afectar profundamente nuestras vidas. Si no la enfrentamos, hoy vivo una vida que me enorgullece. He logrado establecerme en mi nuevo trabajo, y aunque aún extraño a María, sé que estoy haciendo todo lo posible para honrar su memoria. He hecho las paces con mi pasado y, aunque las heridas emocionales tardan en sanar, estoy en un lugar mucho mejor ahora. Con mi abuelo sigo manteniendo una relación cercana. Él ha sido mi roca durante todo este tiempo, y no sé qué habría hecho sin su apoyo incondicional. Cuando reflexiono sobre todo lo que hemos pasado juntos, me siento agradecido de tenerlo en mi vida. En cuanto a mi madre y mi hermana, no sé mucho sobre ellas. Supongo que siguen viviendo sus vidas, como siempre lo han hecho, pero ya no me interesa. Me di cuenta de que a veces, para sanar y avanzar, es necesario dejar atrás ciertas relaciones, e incluso si son de sangre. Este capítulo de mi vida ha llegado a su fin, y estoy listo para lo que venga. Aunque el camino fue difícil, me siento más fuerte y más preparado para enfrentar cualquier desafío que la vida me presente.